Bueno, buen día a los que acaban de ingresar y vamos con la presentación. ¿Se está viendo correctamente bien el PowerPoint? Sí, profe. Sí. Bien. Este PowerPoint lo tienen ya, o lo voy a subir ahora al aula virtual en la unidad 3. Si ustedes recuerdan, en la primera unidad trabajamos el concepto de economía, en la segunda unidad estuvimos trabajando distintos momentos de la evolución y puntos importantes en la evolución del pensamiento económico, y ahora ya vamos a entrar a una parte muy dinámica de la materia, que es la teoría del consumidor y el estudio de mercados. Lo que vamos a hacer son trabajar el consumidor, la oferta y la demanda, el equilibrio, la elasticidad, y los temas que vamos a trabajar son las distintas curvas y también finalmente puntos especiales como los precios máximos y mínimos, es decir, la intervención del Estado. Empecemos tomando algo que ya habíamos trabajado un poquito. Van a encontrar en los libros una dicotomía que se suele plantear y es rara entre cañones y mantequilla. Una sociedad debe elegir entre producir cañones y mantequilla. Tiene una serie de recursos con usos alternativos. ¿Y qué vamos a producir? ¿Manteca o cañones? Eh, es una opción un poco rara. En realidad viene de un discurso de Hitler, el líder de los nazis, en la que a ver, Alemania cuando él sube estaba en un caos total de hiperinflación y desempleo, con una serie de medidas bastante innovadoras y arriesgadas, logran en el año 37 pleno empleo y estabilidad económica, y luego eso le da el pie para poder iniciar las atrocidades que luego cometió. En ese año 37, al crecer la economía, aumenta la tasa de natalidad, aumenta el consumo de leche, y descubren que las vacas alemanas no daban suficiente leche para todo lo que se necesitaba. Entonces, en una economía centralmente planificada, el gobierno decidió algo que parece evidente: toda la leche sea utilizada para alimentación de niños y no para producir manteca. Y a la gente empezó a encontrar, en vez de manteca en las tiendas, margarina. Hoy la margarina no tiene omega 3, es muy sana y demás, pero en esa época era considerado un bien inferior, es decir, algo eh, solo para en situación de miseria. En plena Alemania nazi, con los horrores que ya se estaban desarrollando, hubo manifestaciones en las calles de amas de casa quejándose porque no había manteca en las tiendas. A lo que Hitler tuvo que responder con un discurso en radio muy famoso donde le dijo: mire, Alemania está empezando a rearmarse, tenemos que elegir, y tenemos que elegir si vamos a producir manteca o vamos a producir cañones. Bueno, eso tranquilizó a la gente durante 2 semanas. A las 2 semanas volvieron a las calles las amas de casa reclamando mantequilla. Por lo que tuvo que contestar con un nuevo discurso Hitler diciendo que la opción ya no era cañones o mantequilla, sino mantequillo libertad. No hay registros de que hubieran habido manifestaciones posteriores sobre el tema. Ahora, fíjense cómo son las cosas en la psiquis de las personas, que estaba asesinando gente a diestra y siniestra, estaba comenzando procesos de exterminio masivo, se habían violado libertades, todas las que ustedes podrían imaginar, y la gente no manifestaba por eso. Sale a manifestar, sí, cuando se queda sin manteca y tiene que comer margarina. Como en Venezuela, cuando salió a manifestar, después de años y años del régimen, fue cuando se quedó sin papel higiénico. Es decir, que hay cosas, manteca, papel higiénico, parece que hacen reaccionar más a la gente que las atrocidades de estos perversos. De ahí viene esta cosa rara que ven ustedes como en los libros de cañones o mantequilla.
esta opción. Tenemos dos alternativas, dos cosas que podemos hacer. Podemos estudiar o trabajar, es la primera a la cual ustedes enfrentan en esta edad. Y entonces dicen, bueno, ¿a cuánto voy a dedicar a cada una de mi tiempo, que es mi recurso escaso, en el cuando piensan en trabajo y estudio? ¿Cuántas horas voy a dedicar a trabajar y cuántas horas voy a dedicar a estudiar? Ustedes saben que si trabajan mucho, se van a ir atrasando a la facultad, van a tener ingresos más ahora, pero se van a ir atrasando a la facultad, mientras que si pueden dedicar mucho más tiempo al estudio que al trabajo, sus ingresos actuales van a ser bajos, pero más pronto que tarde, como abogados, sus ingresos van a crecer de una manera muchísimo más interesante. ¿Qué voy a elegir? La elección es personal, depende de una serie de factores. Aquí estamos en un caso simple, una economía con dos alternativas, cañones o mantequilla, y recursos. Si tenemos 15 recursos, se dan cuenta, podemos ver en esta tabla que o los aplicamos todo a producir cañones y producimos cero mantequilla, o producimos mucha mantequilla, 5 unidades de mantequilla y cero cañones, o alguna alternativa en el medio, alguna alternativa en el medio. Lo que nos presenta esto entonces son escenarios alternativos. A, B, C, D, E, F son distintas combinaciones posibles. Dados los recursos que tenemos, podemos producir nada de mantequilla y 15 cañones. O podemos producir 14 cañones y 1 de mantequilla. O podremos producir 5 cañones y 4 de mantequilla. 4 toneladas de mantequilla. Y esto nos presenta un primer concepto importante, que es el de costo de oportunidad, ya visto con números. Ustedes recuerdan, habíamos hablado al comienzo de la materia del costo de oportunidad, que es la mejor alternativa que sacrifico. Tengo que tomar decisiones, tengo que elegir, porque los recursos son escasos, y entonces, al elegir, ¿qué estoy sacrificando? Estoy sacrificando. Si yo quiero tener una mantequilla, estoy en la situación 0, y quiero tener 1 de mantequilla, estoy sacrificando un cañón. Si quiero pasar de la 1 a la 2, voy a tener que sacrificar 2 cañones. Voy sacrificando y lo hago feliz porque esa es mi decisión. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, él siempre ha dicho que lo importante cuando uno piensa en cualquier gasto, y sobre todo en las finanzas personales, en cualquier pequeño gasto, es qué está sacrificando y sacrificando en el futuro. Es decir, si voy a cortarme el pelo y me dicen, no sé, este corte de pelo cuesta 100 pesos. Está sacrificando 100 pesos, pero está sacrificando todo lo que podría hacer con esos 100 pesos. Todas las inversiones que no va a hacer en los próximos 30 años con esos 100 pesos. Si usted lo pusiera a interés a un 5% anual, a lo largo de 20 años esos 100 pesos se le transformarían en una cifra muy grande. Y entonces dice, yo estoy sacrificando esa cifra. ¿Vale eso este corte de pelo? Otras personas dirán sí y otros dirán no. Eh, Pensemos las épocas felices en que no había ni pandemia ni nada de eso, que ustedes al salir de la facultad se sientan en el bar, en la calle Trejo, a tomar un café y ver a la gente pasar y hacer sociales. Un café cada día de clase de la facultad, pues en dólares les equivale más o menos a unas vacaciones en Brasil al fin de año. Y habrá gente que preferirá irse de vacaciones a Brasil y no tomar el café, y otros que su vida social es más interesante que el sol de Brasil y prefieren tomar el café. Cada uno elige según su preferencia. La cuestión es tener en claro qué estoy sacrificando por esto. ¿Cuál es el costo de oportunidad? Es decir, la mejor alternativa que estoy sacrificando por seguir el camino que elegí. Eso significa que si yo quiero sumar mantequilla, voy a tener que sacrificar cañones. ¿Cuántos de cañones?
Ya lo vamos a ir viendo, es lo que va mostrando esta tabla. Fíjense que esto me va a generar esta curva roja que tienen en pantalla, es lo que se llama frontera de posibilidades de producción. Pero lo que hemos hecho ha sido trasladar al gráfico los datos que obtuvieron en la tabla. La frontera de posibilidades de producción está marcando la máxima eficiencia. Es decir, no hay manera de producir 14 cañones y 2 kilos de manteca. Podemos producir 1 kilo de manteca y 14 cañones, o si queremos producir 2 kilos de manteca, tenemos que producir solo 2 cañones, 12 cañones es lo máximo. Fíjense que no es una recta, sino es una curva. ¿Por qué? Porque los costos de oportunidad son crecientes. ¿Por qué? Por la utilidad marginal que vimos en la primera clase y en la primera semana de clases, perdón. Si ustedes recuerdan el caso de que estábamos en el desierto con mucha sed y venía un comerciante con un dromedario y bebidas, botellitas de gaseosa en sus alforjas, la primera unidad nos daba mucha satisfacción. Pero la segunda sí nos daba, pero no tanto como la primera. Y por la tercera estábamos dispuestos a pagar menos. Si había una unidad N, posiblemente la décima o la 15, daba botellita de gaseosa, por la cual ya no estábamos dispuestos a pagar nada. Eso significa que la primera es la más valiosa. Cuando yo tengo poco de algo, ese poco es valioso. Mientras que si yo tengo mucha abundancia de algo, las últimas unidades valen poco. Miren, lo pueden ver hasta con los hijos. Si tienen un hijo, lo cuidan mucho. Ahora, si tienen 6 hijos, del sexto capaz que ni se acuerdan cuándo es el cumpleaños a veces de cierta familia. Y que se críe solo. Ya no es tan importante como el primero o el segundo. No recibe la misma atención y cuidado y demás. Es dramático lo que les digo, pero suele ocurrir. Entonces, cuando tengo poco de algo, ese poco es valioso porque es muy escaso. Y si tuviera que renunciar a eso que tengo poquito, voy a pedir muy mucho a cambio. Mientras que si tengo mucho de algo, si tengo mucho tiempo libre, estoy dispuesto a renunciar a ese tiempo libre, 1 hora de tiempo libre, por poco dinero. Ahora, si estoy trabajando 58 horas por semana, trabajar 1 hora más, voy a pedir una fortuna. Porque mi tiempo libre fue muy escaso. ¿Se comprende por qué esta forma de la curva? Porque los costos de oportunidad son crecientes, no son constantes, tienden a ser crecientes. Hay algunos casos excepcionales, pero tienden a ser crecientes. El punto que tienen marcado con la letra U está debajo de la frontera de posibilidades de producción. Fíjense que es un punto en el que producimos 6 cañones y 2 kilos, 2 millones de kilos de mantequilla. Ese punto, ¿es un punto posible? Sí, por supuesto. Pero si ustedes se dan cuenta que con los mismos recursos con los que tengo yo actualmente disponibles y estoy produciendo 6 cañones y 2 mantequillas, podría irme al punto C, en el que seguiría teniendo 2 mantequillas y producir 12 cañones. O irme al punto E, en el cual podría producir los mismos 6 cañones, pero mucha más mantequilla. Es decir, no es un punto óptimo. ¿Se acuerdan lo que hablábamos del óptimo de Pareto? El punto en el que no puedo darle a uno sin quitarle al otro. Aquí, en el punto U, podríamos sumar cañones sin perder ningún kilo de mantequilla. Entonces no es eficiente. El punto I, en cambio, es un punto imposible, porque la tecnología y los recursos que tengo
no me permiten llegar ahí. No puedo producir al mismo tiempo 12 cañones y 3 de mantequilla. La clave es que toda organización, desde una empresa, una familia, al Estado mismo, tiene que estar siempre en la frontera de posibilidades de producción. Es eficiente el punto A, es eficiente el punto B, el C, el E, el F, todos esos son puntos eficientes. Entonces son todos iguales, es lo mismo producir 15 cañones que producir 6 cañones y 4 mantequillas. No, no es lo mismo. Habrá gente que preferiría más cañones y otros que preferirían más mantequilla. ¿De qué va a depender? Ya lo vamos a ver más adelante con los precios y otro elemento que son las curvas de indiferencia, pero en principio, si ustedes miran en una política general de un gobierno, está dependiendo de las opciones de los votantes. Entonces, ahora en noviembre vamos a tener las elecciones van a ser las elecciones en Estados Unidos. Y ustedes van a tener el Partido Republicano que les va a proponer al votante norteamericano ir a una posición que sería más cercana a la A o la B, donde haya mucho gasto en defensa y menor gasto social, y el Partido Demócrata que les va a proponer moverse de un punto B a un punto E o F, donde haya menos gasto en defensa y más gasto en ayuda social. Lo importante en el debate político es que estemos siempre moviéndonos, discutiendo cuál punto vamos a estar, si en el A, en el B, en el C o en el E, porque son puntos eficientes. No tiene sentido discutir sobre el punto I porque es imposible. Es como discutir sobre la vida en Venus. No tiene sentido. Lo que es inaceptable sería una propuesta política que ustedes los invitara a ir a un punto como el U, porque eso es ineficiente, es desperdicio. Elijan cañones, elijan mantequilla, elijan el que les guste, pero que esté siempre en la frontera de posibilidades de producción. Es decir, desde la eficiencia, recién ahí empezamos a discutir cuál punto nos gusta más, pero tiene que ser un punto que esté en la frontera. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta, por favor? Uy, se durmieron. Sí, profe, todo bien. ¿Todo bien? No, ¿todo bien? ¿No Sí. hay dudas hasta ahora? No, ¿No? no, no. Bueno, no se no era tampoco. Bueno, muchas gracias. Profe, Sí, ¿quién habla? Javier, una Sí, consulta. ¿Los valores del óptimo de Pareto serían en números los valores que marquen gráficos la frontera? exactamente, exactamente. Todos los puntos que están en la línea de la frontera son puntos óptimos. Todos. Todo el que esté debajo de la frontera es un punto de ineficiencia. Y esto lo O van sea a que ver en las discusiones la- presupuestarias. Sí, perdón. no, casualmente creo que eso iba a llegar, que la definición de qué es lo que más se iba a producir era una cuestión más política que económica. Bueno, a nivel nacional va a ser una cuestión política. En nivel personal vamos a ver otros elementos que van a influir, empezando por sus gustos. Habrá gente que preferirá tomarse café en la puerta de la facultad y otro irse a Brasil. Gustos son gustos. La cuestión es que esté en eficiencia, que esté en eficiencia, que no se quede abajo. Lo que ocurre habitualmente con los países, y vuelvo a la pantalla de presentación, es esto. Por distintos factores, como veíamos en la primera unidad de los costos de transacción, de ineficiencia de los derechos de propiedad, ningún país está realmente en la frontera de posibilidades de producción. Ningún sistema. Es... mm,
un modelo teórico, la vida práctica, como les digo, hay costos de transacción, hay ineficiencias, hay fallas, hay monopolios, hay un montón de elementos que ustedes los van a dejar siempre debajo de la frontera de posibilidades de producción. La diferencia entre los países desarrollados y los subdesarrollados es que, si bien los desarrollados se encuentran debajo de la frontera de posibilidades, es muy poquita la distancia. Se encuentran muy cerca. Mientras que en países subdesarrollados nos encontramos muy por debajo. Es lo que se llama la diferencia entre Producto Bruto PBI potencial, representaría la frontera, a lo que con los recursos que tenemos, si estuviéramos en máxima eficiencia, podríamos llegar, y el PBI real. Y suele haber una diferencia, más o menos entre un 5 y un 7%. No hay manera de lograr en la vida práctica, en la vida real, la máxima eficiencia, y cuando parecía que tenía eficiencia, me vino un huracán y me destruyó una ciudad. Es decir, que siempre hay cosas que nos van a dejar un poquito abajo de nuestro máximo. Pero en los países subdesarrollados, como Argentina, normalmente andamos cerca de entre 40 y 45% de lo que podremos funcionar. Si hubiera más neuronas y mejor organización y las cosas que ustedes fueron trabajando en las actividades, por ejemplo, en esas actividades de Posner y demás, podríamos estar muchísimo más arriba con los recursos que tenemos. Con los recursos que tenemos. O sea, Argentina es un típico caso de situación U. Le vuelvo a decir, ningún país está exactamente sobre la frontera, pero los países desarrollados están muy cerca. Tan cerca que no se nota la diferencia. Tan cerca que en la vida práctica usted no va a notar la diferencia y va a sentir que está viviendo casi al máximo de sus recursos. Pasa en la vida familiar. A ver, si usted se pone a hacer el cálculo a fin de mes, va a descubrir que hay cerca de un 10% de sus ingresos que no tiene idea en qué los gastó. ¿En serio? Hagan el cálculo y si tienen hijos, peor. No saben en qué lo gastaron. Y si se ponen a juntar cada facturita, y sí, puede ser que lo descubran, pero no es claro tampoco. Fueron gastados, lo más probable, de manera ineficiente, no fueron planificados, no fueron organizados, y ocurrió que nos quedamos sin gaseosa, y entonces fuimos al kiosco de la esquina y le compramos la botella de gaseosa al doble de precio que le hubiéramos comprado en el supermercado el día de descuento, y entonces esas terminan siendo las situaciones de ineficiencia. Ineficiencia que va generándose desde el nivel familiar hasta llegar al agregado del Estado de la nación entera. Cuando miramos el crecimiento económico, lo que tenemos es un desplazamiento de la frontera de posibilidades de producción. Se nos corre hacia la derecha. Ahora vamos a poder llegar a ese punto I que antes era imposible. ¿Por qué? Porque tenemos más recursos, los tenemos, trabajamos de manera mejor y en vez de producir 15 cañones o 12 cañones y 6 de mantequilla, ahora vamos a poder producir mucho más de los dos. Implica normalmente un avance tecnológico. Y ese avance tecnológico requiere derechos de propiedad eficientes, baja en costos de transacción, un cuadro institucional que proteja y favorezca el desarrollo tecnológico. Desplazamiento hacia la derecha de la frontera de posibilidades de producción. Ahora, supongamos que tenemos dos alternativas básicas que tiene toda sociedad y cada persona: consumir o ahorrar. Yo consumo, doy satisfacción a mis necesidades hoy, o sacrifico parte de consumo y la ahorro y la invierto en función en la expectativa de mayores consumos en el futuro. Sí,
perdón. Tenemos 3 países, el país 1, 2 y 3. El país 1 se ha dedicado a consumir, no ahorra nada. El país 3 ahorra mucho, ahorra más de la mitad. Los 3 están en eficiencia, ¿eh? Los 3 están haciendo muy bien las cosas hoy. La pregunta es, ¿qué va a pasar en el futuro? En el futuro, el país A se va a quedar estancado, el país A1, el país 2 que ahorraba un poquito, va a crecer un poco, y el país 3 va a crecer muchísimo. Y eso les quiero llamar la atención, porque en Argentina, en las últimas décadas, se ha insistido en que lo importante era el consumo. Hay que alentar el consumo, hay que inyectar dinero al sistema, hay que desalentar el ahorro, hay que consumir, consumir, porque eso hace mover la rueda de la economía. No, porque consumimos y nos estancamos. La única manera de crecer es ahorrando e invirtiendo. Después de la guerra, la tasa de ahorro respecto al consumo en Alemania era de más del 50%. En Japón fue de casi el 80%. De cada 100 yenes que recibía una familia japonesa, o que recibía una empresa, o que tenía el país, que generaba el país, 80 los ahorraba. Y solo comía 20. Entonces se pasaron a 2 platos de arroz durante 20 años, pero se convirtió en reconstruyó el país y convirtió en la segunda economía del mundo. En la época de la reconstrucción de Francia, para que se tengan una idea, la guerra la destruyó de tal medida que de tener una red ferroviaria más grande que la de Argentina, y que ya era grande, solo habían quedado 30 kilómetros de vías utilizables. Todo lo demás había sido bombardeado o dinamitado. 25 años después, inauguraban los trenes de alta velocidad. ¿Cómo hicieron? A De Gaulle, al presidente, le reclamaron en un momento por qué mantenía tan bajo el ingreso salarial de los franceses si podían tener sueldos más altos y darse más satisfacciones y una vida más cómoda. Y él respondió, eran años 60, si yo les aumentara un franco los ingresos al pueblo francés, lo gastarían en discos de los Beatles y medias de nylon, que había sido después de la guerra la gran aparición en la moda. Y si yo necesito hacer trenes, necesito hacer puertos, necesito construir fábricas, necesito hacer plantas atómicas para tener energía para el país, no puedo gastarlo en discos de los Beatles. Y no va a haber buen entretenimiento. Y la gente se pasó sin comer carne 15 años. A polenta. Pero esos 10, 15 años lo transformaron en los países más ricos del mundo. Aquí en cambio, aquí en cambio, incentivamos a través de todos los mecanismos posibles de gobierno a no ahorrar, empezando por la inflación, alienta el consumo. Fíjense que estamos discutiendo las vacaciones de verano, estamos en plena pandemia y estamos discutiendo cómo vamos a hacer las vacaciones de verano para que la gente gaste. Y, en cambio, no ahorramos. No ahorramos. La pregunta es si esta generación está dispuesta a pasarse 10 años a polenta. La receta es simple, la receta es fácil. Usted ahorra, le va a ir bien. Una sociedad ahorra, va a crecer. Una que consume todo, no va a crecer. Y la sociedad argentina lleva 60 años no solo consumiendo todo, no ahorrando, la tasa de ahorro llega a menos del 12-14% en la Argentina, sino que además consumimos lo que no tenemos, por eso estamos endeudados. Y nuestra deuda es más grande que todo un año de trabajo de los argentinos. Entonces,
a lo largo de estos años, no solo que no hemos ahorrado para nuestros hijos, sino que además les dejamos deudas. Hemos sido un país tan perverso con sus hijos que a lo largo de 2 generaciones han ido viviendo a costa del sufrimiento futuro de sus hijos. Es algo increíble. En vez de ahorrar para sus hijos, les dejamos deudas. Bueno, eso es lo que ha sido la Argentina en estas últimas 2 generaciones. Esto es un hecho externo a la cabeza del sujeto, es un dato, tenemos estos recursos, esto es a lo que puedo llegar, ¿verdad? Ahora, abrámosle la cabeza a la persona. Veamos qué hay adentro. Y adentro vamos a ver lo que se llaman las curvas de indiferencia. ¿Qué son las curvas de indiferencia? Son combinaciones de bienes, pizza y gaseosa en este caso, combinaciones de bienes que me dan la misma satisfacción. Vieron que era habitual en los bares que para una promoción en el desayuno decían, bueno, un café con leche, ¿cuánto cuesta el desayuno? 10 pesos, y eso que incluye un café con leche con 2 medialunas o 3 criollitos. Porque entonces más o menos la misma satisfacción se da con 3 criollitos que con 2 medialunas. Ese sería un punto A, entre criollitos y medialunas. Combinaciones de bienes que me dan el mismo nivel de satisfacción. Ahora bien, si yo tuviera más bienes de los dos, llegaría a un nivel de satisfacción mucho más alto. A la curva de indiferencia número 2, porque cuanto más, mejor. Cuanto más, mejor. ¿Por qué tienen esta forma de curvas y no son rectas? De vuelta por la utilidad marginal. Si yo tengo mucho de algo, la última unidad me da una satisfacción pequeña, mientras que si yo tengo poco de algo, esa única unidad me está dando un muy alto nivel de satisfacción. Por eso tienen esta forma curva. Estas curvas de indiferencia, entonces tenemos una curva 1, en la cual llegamos a un nivel de satisfacción determinado, una curva 2 que está más arriba, que no se tocan y que va a ser un nivel de satisfacción más alto, y así una curva 3, 4, 5, vamos subiendo a niveles de satisfacción cada vez más altos. Lo que tienen aquí marcado es la relación de los costos de oportunidad entre los dos bienes, y me está mostrando cuánto estoy dispuesto a sacrificar de un bien para tener del otro, y que se mantenga equivalente, el nivel de satisfacción. Como les decía, esa relación marginal de sustitución va a ir modificándose en los distintos puntos de la curva. No va a ser la misma, porque acá tengo mucho de pizza y muy poco de Pepsi, entonces si tuviera que sacrificar una Pepsi más, voy a pedir toneladas de pizza, y acá no tengo nada de pizza y tengo todo un camión de gaseosas, y voy a pedir, por desprenderme de una porción de pizza, voy a pedir mucha gaseosa. Entonces, esto va marcando lo que se llama relación marginal de sustitución, que es la comparación de los precios relativos de los bienes dentro de la cabeza. ¿Cómo los valora relativamente la utilidad marginal que les reconoce el sujeto al bien pizza y al bien gaseosa? Y vuelvo, va variando según las cantidades que tenga de cada uno. Entonces, acá lo que les muestra en el punto B, tengo mucho de pizza y poca de gaseosa, y ven cómo esa relación marginal de sustitución pasa de 1 a 6 cuando estoy en el punto A, en el que sumar un poco de sumar gaseosa me implica sacrificar pizza. Como tengo pocas pizzas, por una pizza voy a pedir 6 gaseosas. O yo tenía mucha pizza, por una
pizza, aceptaba una Pepsi. Cuando tengo muy poca pizza, voy a pedir muchas gaseosas a cambio. Hasta aquí, dudas, por favor. Son temas complejos, así y si se comprende. A ver. ¿Sí? Profe, Sí, señorita. ¿me escucha? ¿Podría repetir lo de la curva de indiferencia? Sí, señorita. Perfecto. Ahí vamos. ¿Alguna otra pregunta? Había señorita Raquel que estaba por hacer otra pregunta, creo. A ver si respondo las dos al mismo tiempo o no. No, está ¿No? perfecto. Yo Bueno. también me había era lo mismo, profe. Bueno, bien. Empezamos. Las curvas de indiferencia representan combinaciones de dos bienes que me dan el mismo nivel de satisfacción. En este ejemplo, pizzas y gaseosas. La combinación A, la combinación B y la combinación C me son iguales en satisfacción. La combinación A tiene más pizza que gaseosa, la combinación C tiene más gaseosa que pizza. Pero si ustedes le preguntan, ¿qué nivel de satisfacción le da la situación A? Y dice un nivel de satisfacción 3. Y en la situación C también 3. Le da igual tener la situación A o la situación C. Le dan la misma satisfacción. ¿Hasta ahí se comprende? Sí, ¿Sí? profe. Bien. Si miran la situación D, es una situación en la que tengo más pizza y más Pepsi. Tengo más de pizza y más de Pepsi. Y me da un nivel de satisfacción más alto, por cierto. Está en una curva de indiferencia superior, en una curva de indiferencia más alta, llamada en este caso indiferencia 2. Es todo un mapa de curvas, hay una 3, una 4, una 5, una 6, hasta infinito. Curvas de indiferencia cada vez más altas que me van a ir dando niveles de satisfacción más altos. Y como hay un punto D en esa curva, también va a haber un punto E y otro F que me da la misma satisfacción que D. Es decir, todos los puntos que están en esta curva azul que estoy marcando me dan el mismo nivel de satisfacción. Y habrá un punto Z que está aquí arriba en una curva más alta que me da un nivel mayor. ¿Y por qué es esto? Porque si puedo tener al mismo tiempo más pizza y más gaseosa, voy a estar más contento. Voy a estar más contento. En realidad, en realidad, fíjense, a ver, estas curvas de indiferencia hemos trabajado lo relevante, pero tiene una forma circular. Hay un punto en el cual usted estaría no solo saciado y no pagaría nada por eso, sino que hasta estaría dispuesto a pagar para no ver, para no consumir ese bien. Si a ustedes no sé, les gustan las lasañas, pero si le hicieran comer desayuno, almuerzo, merienda y cena lasaña durante 50 años, usted estaría dispuesto a pagar con tal de no comer una lasaña hoy. ¿Qué es un divorcio? Pago a los abogados para no verte más. O sea, no solo no me da mucha satisfacción verte, o la misma satisfacción que me daba la primera vez cuando nos conocimos, sino que hasta me produce dolor y malestar, y pago con tal de no verte. Pero son situaciones extremas eso. Lo normal, lo normal que vamos a enfrentar es que cuanto más, mejor. En estos puntos,
vamos a poder reconocer lo que se llama relación marginal de sustitución, que es el costo de oportunidad. Es expresar el costo de oportunidad de las pizzas en términos de gaseosas o de las gaseosas en términos de pizza. Y las curvas nos están mostrando que ese costo de oportunidad no es constante, va variando a lo largo de la curva. En la situación B, al principio teníamos, tomémosla como situación de partida, como tenemos muchas pizzas, y nos preguntaran, ¿qué pedirías para desprenderte de una pizza y mantener el mismo nivel de satisfacción? Yo diría una gaseosa. En el punto A, ya casi no tenemos pizzas. Y vamos a pedir muy mucho de gaseosas, 6 en el mundo A, para desprendernos de una pizza. Ya deberían estar dándose cuenta que si reemplazamos botellas de Pepsi por dinero, tenemos los precios. Si reemplazáramos uno de estos dos bienes por dinero, donde dice cantidades de Pepsi, tuviéramos el signo pesos, tendríamos los precios de mercado. Es decir, en la situación B, para este consumidor, el señor Juan Pérez, una pizza vale igual que una gaseosa. En la situación A, para este mismo señor Juan Pérez, como tiene menos pizzas, una pizza va a valer igual a 6 botellitas de Pepsi. Bueno, a ver, pregunta si se ha comprendido un poquito mejor. Sí, profe. Un ¿Un poquito, poquito? A ver. un poquito Bueno, mejor. dudas, a ver, dudas. ¿Hay más dudas? Sí, mejor. Bueno, bien, gracias. Seguimos entonces avanzando. Hasta acá estamos muy felices porque estamos soñando despiertos, tenemos dos bienes, estamos pensando en qué nos da más satisfacción, pero nos está faltando algo. Nos está faltando algo. Es como si estuviéramos diciendo, bueno, tengo dos Ferraris, me da la misma satisfacción que un Tesla. Y lo vamos pensando así en nuestra cabeza. Pero nos falta algo. Y es esta curva azul que tienen, que es la restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria. ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto dinero tengo en el bolsillo? Entonces yo voy al supermercado con 100 pesos en el bolsillo y yo sé que puedo comprar dos botellitas chicas de gaseosa o puedo comprar, no sé, un cuarto kilo de carne. ¿Qué me da más satisfacción? ¿O qué combinación entre gaseosa, botellita de gaseosa y carne voy a comprar? Tengo dos datos. Uno, que son los precios relativos de la gaseosa y de la carne. Dos, la restricción que tengo de los 100 pesos. Entonces tengo los precios de la carne, los precios de la gaseosa y tengo solo 100 pesos en el bolsillo. Esos son datos objetivos. Todo el mundo ve los mismos precios. Nosotros vemos en nuestro bolsillo que tenemos 100 pesos. Lo que nadie ve y solo yo conozco es mi mapa de curvas de indiferencia. Y con esto vamos a llegar a lo que se llama el óptimo del consumidor. ¿Cuál combinación? ¿Cuál combinación de pizzas y gaseosas del bien X y bien Y va a ser la mejor para mí, dada la restricción presupuestaria que tengo? ¿Se acuerdan que
es la clave de la economía, con los recursos que tengo, lograr el más alto nivel de satisfacción. Ese más alto nivel de satisfacción, si ustedes se fijan, no se va a lograr en el punto 1. Porque en el punto 1 o en el punto 2, estoy llegando a un nivel de satisfacción de la primera curva de indiferencia. Puedo llegar con esos recursos a una curva más alta de más satisfacción. El punto 4, no, un error, imposible, estoy siendo ineficiente. Podría llegar a una satisfacción más alta con los recursos que tengo. El óptimo es donde se usan, donde se tocan sin cruzarse, donde hacen tangente, si se acuerdan del colegio, donde hacen tangente la restricción presupuestaria, que es la curva azul, con una curva de indiferencia. En este caso, la curva de indiferencia roja, la número 2. Me gustaría poder llegar a un nivel de satisfacción más alto, pero no tengo los recursos suficientes. Con los recursos que tengo, voy a buscar el más alto nivel de satisfacción posible. Eso es, cuando la restricción presupuestaria hace tangente, se toca en un punto, con entonces, eso significa indiferencia, ningún nivel de satisfacción más alto que yo pudiera llegar con los precios que hay en el mercado y con el dinero que tengo en el bolsillo, los 100 pesos. Y ahí tenemos la canasta, vamos a poder ver la combinación X. ¿Y cuántos bienes y cuántas pizzas? ¿Y cuántas gaseosas? ¿Cuánto de mantequilla? ¿Cuántos de cañones voy a comprar? Me da un óptimo, que va a ser distinto para cada persona, porque por un lado puedo tener niveles de ingresos diferentes, pero supongamos que todos tenemos 100 pesos, para simplificar. Lo mismo va a ser distinto, porque tenemos un mapa distinto de curvas de indiferencia. Tenemos un mapa distinto de curvas de indiferencia. Cada persona es distinta. Lo importante es siempre que estemos llegando al óptimo. Los recursos que tengo, los precios que hay, llegar al más alto nivel de satisfacción posible. Fíjense lo que estamos viendo. En este gráfico aquí a la derecha, ¿se puede llegar con la restricción presupuestaria que tenemos al nivel de satisfacción C? No, es imposible. ¿A la podremos llegar? Sí, pero podemos llegar a uno más alto que la. Entonces no es eficiente. Voy al punto B. Y este puntito donde hacen tangente, la restricción presupuestaria con la curva de indiferencia es el óptimo. Y me muestra la canasta óptima de bienes. ¿Cuánto me conviene comprar de, en este caso, películas y hamburguesas? ¿Todos bien entonces? Sí, profe. ¿Sí? Profe. Bien, bueno. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Porque esto es demasiado fácil. Así que vamos a algo más entretenido. Vamos a lo que se llama efecto renta o efecto ingreso y efecto sustitución. Tomemos primero las líneas verdes. La situación inicial es la línea verde inferior, la restricción presupuestaria, la superior, la C, en la cual tenemos una combinación C
en la cual hemos llegado a esta curva de indiferencia, estamos en un óptimo, con una combinación determinada de bienes X e Y, y estamos felices. Supongamos que nos bajan el sueldo. Perdemos ingresos. La restricción presupuestaria se va a desplazar hacia abajo. Si cambian los ingresos, la restricción presupuestaria, si disminuyen los ingresos, va hacia abajo. Si aumentan los ingresos, se desplaza en paralelo hacia arriba. Esta combinación de nuevos ingresos con los precios que teníamos me va a llevar a un óptimo en el punto B. Fíjense que cambiaron la estructura de la canasta. Cayeron mis ingresos, me voy a caer de curva de indiferencia, voy a ir a la curva de indiferencia B con una combinación de bienes, cañones y mantequilla, que va a ser lo más alto en nivel de satisfacción, a lo cual voy a poder aspirar con los recursos que tengo y los precios que hay en el sistema. Si en cambio estuviéramos en el punto B y nos aumentaran el sueldo, tendremos un desplazamiento de la curva de la restricción presupuestaria hacia la derecha y podremos consumir, fíjense, más bienes de X y más de los dos. Eso es lo que se llama efecto renta. Variaron mis ingresos. Ahora vamos a otra situación. Supongamos que aumentó el precio de la mantequilla. Al aumentar uno de los precios y volver a dibujar entonces la restricción presupuestaria, nos vamos a pasar de esta línea verde aquí arriba a esta línea azul. ¿Por qué tiene esta forma? Antes hemos visto que se movían en paralelo cuando era una variación del nivel de ingresos. Aquí lo que tenemos es que seguimos teniendo el mismo ingreso, los precios de los cañones del bien y siguen siendo los mismos, es decir, puedo comprar la misma cantidad de cañones, pero la manteca, el bien X, aumentó tanto de precio que yo ya no voy a poder comprar esta combinación como máximo, sino esta. Y se me mueve, no hay un desplazamiento en paralelo de la curva de la restricción presupuestaria, sino que tengo una nueva restricción presupuestaria con un ángulo diferente y que me va a llevar a un óptimo diferente. Ese óptimo va a ser normalmente con una caída del los consumos del bien X, lo que llamamos la mantequilla, y también, cuidado, va a haber una variación del bien A. También va a haber una variación del bien A. ¿Cómo es eso? Yo he cambiado la canasta, debería caer necesariamente el bien que se encareció, pero también va a caer el otro. Y si tuviera una baja del precio de uno de los bienes, ese bien va a aumentar las ventas, voy a aumentar los consumos del bien que bajó el precio, pero también voy a aumentar los consumos de bienes que no bajaron el precio. Es decir, que se va a dar
un efecto sustitución, pero que también va a estar acompañado por un efecto renta. A ver, un ejemplo. Cuando se estableció el boleto educativo gratuito en Córdoba, representó en un salario promedio de la ciudad un equivalente a un aguinaldo. El aguinaldo de diciembre es como si se lo hubieran duplicado. Bajó el precio porque pasó a ser cero, gratuito para los niños, y entonces aumentó el corte de boletos. Fueron más personas a utilizar el transporte público porque era gratis, pero además aumentaron las ventas de entradas de cine. ¿Qué tienen que ver las entradas de cine con el bus gratis? Bueno, gracias a que ahora el ómnibus es gratis, yo me encuentro con un medio aguinaldo, digamos, anual extra, que lo puedo dedicar libremente a otras cosas. Como, por ejemplo, ir al cine. Entonces, cuando varía el precio de uno de los bienes, no va a haber este desplazamiento en paralelo del efecto renta. Vamos a generar una curva con una pendiente distinta. Vamos a aumentar el consumo de los bienes que hayan bajado de precio. Se va a modificar la canasta, pero cuando verifiquemos cómo quedó la canasta, vamos a ver que sí, aumentaron los consumos, las compras del bien que bajó el precio, pero también aumentaron los consumos del bien que no bajó el precio. ¿Por qué? Porque ahora hay recursos disponibles para comprarlo. Dudas. Dudas. A ver. ¿Alguna pregunta? Está perfecto, profe. No, profe. ¿Todo bien? Ay, creo que mienten son muy buenas mentiras ustedes. Espero que de pasen me digan lo mismo. Estamos. Bueno, la curva de la demanda. Por fin llegamos a la curva de la demanda. Miren, lo que hemos estado trabajando era adentro de la cabeza, le abrimos la cabeza a este señor, miramos qué había adentro, descubrimos sus curvas de indiferencia, miramos qué tenía en el bolsillo, vimos su restricción presupuestaria y gracias a eso pudimos determinar cuál iba a ser la canasta de bienes óptima que él iba a comprar. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar la curva de demanda. ¿Por qué tiene esta forma la curva de demanda? Y lo hemos estado viendo, son las curvas de indiferencia. Yo voy reemplazando precio, uno de los bienes por precio, y voy sumando, acumulando los resultados para cada nivel de precios, y me genera esto, la curva de demanda, que tiene esta forma, una pendiente negativa. Por lo cual, si el precio es muy alto, va a haber poca gente que quiere comprarlo. Si el café valiera 2 euros o 2 dólares, solo comprarían 2 personas, o 7 personas en el ejemplo este. En cambio, si el café fuera muy barato, habría hasta 15 personas dispuestas a comprar. Se venderían más tazas. Se cuenta que todo esto depende de la utilidad marginal, siempre. Por eso se nos genera esta curva. Y en el mercado, esta curva de demanda de mercado es un acumulador de la demanda suya, de la señorita, del señor y la mía. Y que tal vez el señor sea adicto al café y esté dispuesto a pagar 2 dólares por esa taza de café, pero yo no. Y la señorita tampoco. Cuando baja a $1.50, ahí compro yo. Y cuando baje a 75 centavos, ahí también
va a entrar al mercado a comprar la señorita porque le asigna una utilidad marginal a la taza de café de 25 centavos. O a medida que va bajando el precio, va comenzando a coincidir con las utilidades marginales que le reconoce a esa taza de café un mayor número de personas. La demanda del bien X es una función que va a depender de varios factores. Depende primeramente del precio del bien X. Hemos visto una relación opuesta. Es decir, cuando suben los precios, baja la demanda. Cuando bajan los precios, sube la demanda. Por eso tiene pendiente negativa la curva de demanda. Pero no va a ser solo de precio que va a depender. Va a depender del precio de bienes complementarios. Por ejemplo, pasaba mucho con las impresoras a cartucho a tinta. La impresora era barata, pero el cartucho de tinta era carísimo. Entonces, si están muy caros los cartuchos de tinta, las ventas de impresoras van a bajar y van a aumentar la de las impresoras láser, que serían bienes sustitutos. Es decir, que con la misma cantidad de bien a los ojos del consumidor, este obtiene un nivel de satisfacción similar. Va a depender del nivel de los ingresos de las personas. Si nuestros ingresos suben, va a aumentar la demanda de este bien. Si nuestros ingresos bajan, va a bajar la demanda. Va a depender de muchos otros factores en los cuales no tengo ningún control. El clima, hace calor o hace frío. A ver, si un día cualquiera de verano, la temperatura bajare 2 grados respecto al medio de ese día en los últimos años, se ven un 50% menos de helado. Un 2% menos de temperatura les hace caer un 50% la venta de helados. La moda se puso de moda, entonces todo el mundo va a comprar ese producto, pero si sigue teniendo las mismas prestaciones, las mismas características que tenía hace 5 años, pero ¿qué ocurrió? Se puso de moda. Los gustos son distintos en cada persona. Todo eso y muchas otras variables más, cuando que hablamos de la demanda de gas, eran 20 y pico, creo que 26, sí, 26 variables distintas. De todo eso va a depender la demanda. Ahora bien, podría ocurrir que hubiera al mismo tiempo una variación en los precios complementarios, una variación en la moda, una variación en los ingresos. Son varios factores que se están moviendo, distintas variables, distintas dimensiones de análisis que se están moviendo, y estamos poniendo todo en un gráfico de 2 dimensiones, es decir, que no hay manera. Y eventualmente podemos trabajar con las cúbicas, y eventualmente podrían imaginar, pensar figuras en más dimensiones, pero pocas dimensiones más, una hiperesfera, por ejemplo, cosas así, pero no hay manera de graficarlo en una hoja. Entonces, ¿qué se utiliza? Algo que se llama la condición ceteris paribus. Una condición por la cual presuponemos que todos los demás factores que no son el que se están moviendo permanecen constantes. Por lo tanto, se va moviendo una variable a la vez. Parece muy fuerte como compromiso porque sabemos que en la vida real las cosas se mueven al mismo tiempo, no en ordenado fila de espera, pero permite resolver los prácticos, permite trabajar con este tema, y además lo más interesante es que se cumple. El resultado al que ustedes llegan es el mismo que llegarían si estuvieran moviendo todas las variables al mismo tiempo.
Es exactamente el mismo, o sea, funciona. Bueno, acá con una letra chiquita, muy mala idea este cuadro, perdonen, un recapitulativo de los elementos que entran en la función demanda, renta, preferencias, expectativas. A ver, eso de las expectativas. Si yo tengo una expectativa de que me van a despedir la semana próxima, ¿voy a realizar muchos gastos suntuarios? No, empiezo a ahorrar, ¿verdad? O el acostumbramiento genera también un arrastre de consumos. O hay consumos que ya, lo que se llaman ya costos hundidos. Ya no tiene sentido retirarse de este juego porque es tanto lo que ha invertido que ya tenemos que seguirlo. Esta curva de demanda se puede desplazar. ¿Cuándo se desplaza? Cuando cambia algo que no es el precio. Ese desplazamiento va a implicar que vamos a poder comprar más de todos los bienes, más de cada uno de los bienes. Y para cada punto de la curva de demanda, para cada nivel de precio, las cantidades comercializadas en la nueva situación van a ser mayores que en la curva original. Para cada nivel de precios vamos a tener mayores cantidades demandadas que en la curva original. Eso es lo que se llama un desplazamiento de la curva de demanda. Fíjense, aquí tienen dos tipos de movimientos. El movimiento de A a C es un desplazamiento de la curva, un cambio de la curva. Entre A y B, fíjense que son dos puntos distintos de la misma curva. ¿Qué fue lo único que varió para pasar del punto B al punto A? Aumentaron 50 centavos de café. Pero estamos siempre en la misma curva, con un precio más alto y menores cantidades, o un precio más bajo y mayores cantidades, pero es siempre la misma curva. No ha habido un desplazamiento. ¿Cuándo hay desplazamiento? Cuando se mueve alguna de las variables que no es el precio. Cuando se mueve el precio tenemos cambio de la curva. Es como si ustedes fueran por una autopista con un solo carril, sin ningún desvío, ninguna colectora, y pueden ir yendo más rápido o más lento, pero siempre van por el mismo carril. Más rápido, más lento, precios altos o precios más bajos, pero siempre están en el mismo carril. Cuando, en cambio, se les abre una vía lateral y ustedes toman un camino distinto, ahí estamos hablando de un desplazamiento de la curva de demanda. No es yendo por la misma recta, simplemente diferentes velocidades, guiándonos de camino. ¿Cómo están hasta ahora? Bien, profe. ¿Bien? Bueno, muchas gracias. Sí, bien. ¿Se sigue bien? Bueno, lo que tienen graficado acá son dos situaciones. Tenemos la curva D sub 1, que es la curva de demanda original. Si aumentan los ingresos, por ejemplo, nos vamos a ir a la D sub 2. Si se ponen de moda tomar café, vamos a tener un desplazamiento en la curva D sub 2. Si de golpe salió un estudio científico que dijere que el café hace mucho daño a la salud y que usted va a quedar, se va a morir de coronavirus si toma 2 tazas de café por día, bueno, entonces dejaríamos de tomar café y se desplazaría
la curva de demanda desde D sub 1 a D sub 3. Aquí hay un reagrupamiento de las causas principales que pueden generar un movimiento dentro de la curva, que es el precio nada más, o desplazamientos de la curva, que en realidad, más allá de lo que decíamos de ingresos, productos sustitutos, complementarios, modo de ajustes, son esos o variaciones de esos. Pero puede haber situaciones, por ejemplo, una mayor población aumenta necesariamente el tamaño de la demanda. Y del otro lado, ¿qué tenemos? Del otro lado tenemos la curva de oferta. Esa curva de oferta en la cual voy a estar dispuesto a llevar más bienes al mercado a medida que sube el precio. ¿Por qué? Cada vez más bienes a medida que sube el precio, porque esos precios más altos van a superar a los costos y una empresa va a verse alentada e interesada a incorporarse a este mercado con sus bienes. A medida que aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida. Ejemplo, si a ustedes les dijera, voy a pagarle $1.000 por hora de trabajo, usted que venía trabajando 4 horas como pasante, desearía trabajar 8 horas y horas extra, ¿verdad? Porque le están ofreciendo una fortuna. Aumentan las cantidades de horas de trabajo ofrecidas. A medida que aumenta el precio, aumentan las cantidades de bienes ofrecidos. ¿Y la oferta de quién va a depender? Va a depender del precio del bien, por supuesto, de los insumos, de sustitutos, de la tecnología, de las expectativas en los negocios, del clima, muchos valores, comenzando por el precio y la inflación y la tecnología que van a influir en el precio final y en cuánto voy a estar dispuesto a llevar de este bien al mercado. Lo que tenemos aquí es similar a lo que hemos visto con la demanda, es decir, vamos a tener un desplazamiento de la curva de oferta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hubo una sequía y entonces ahí se nos achicó la oferta. Hubo muy buenas lluvias y entonces se nos expandió la oferta. Cuidado cuando estén con los gráficos. A veces hay que prestar atención a este desplazamiento de la curva de la oferta, porque para algunas personas manifiestan como, si ven un gráfico y dicen, no, pero se achicó. No, cuidado, es cuanto más me aleje yo del cero, donde se cruzan las rectas X y la Y, la cantidad, el precio y la cantidad de bienes, cuanto más me aleje del punto cero, más está creciendo la oferta. Más está creciendo la oferta. Un recapitulativo de lo que hemos estado hablando. Y ahora por fin llegamos al equilibrio. La curva de oferta y la curva de demanda por fin se van a cruzar. Siempre grafiquen los mercados de esta forma. Tengo los ejes, precios y cantidades. Tienen que tener los nombres, las rectas, porque si no, es como si hiciéramos palito, rayita, palito. Y vamos a tener una curva de oferta y una curva de demanda y un punto donde se cruzan, que es el llamado punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio no es estático. El punto de equilibrio no es estático. Es dinámico. A ver, ustedes fíjense. Cuando comienza la mañana, resulta que había muchos demandantes y unas mercancías.
va a haber escasez. Eso va a hacer subir el precio, va a haber un exceso de oferta, va a bajar, va a haber escasez hasta que, como un caracol, rodeando, rodeando y despacito, llegan hasta el punto E, que es el equilibrio. Y ese equilibrio, si tienen suerte, les durará hasta mañana a la mañana. ¿Por qué? Porque es dinámico y se va modificando permanentemente por la dotación de recursos, por los intereses de los clientes, consumidores y demás. Entonces, es una telaraña o un caracol que va convergiendo hacia un punto que termina siendo el punto de equilibrio. ¿Dudas? Profe, Sí. dudas no, yo lo que, cuando usted hace referencia a la oferta, también hay que tener en cuenta que la oferta es temporal, porque si un productor tiene interés en que una mercadería le salga, por ejemplo, que lo lleva al mercado, y tiene un cierto límite de vencimiento porque quiere que se venda en forma rápida y directa, lo va a poner de oferta el producto para beneficiarse y no perder, en todo caso, la... No, 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 cuidado. No estamos hablando de la oferta como estoy haciendo una rebaja. No confundamos el uso del término. Entiendo lo que ve usted, no es una rebaja lo que estamos haciendo. La oferta es lo que llevamos en la oferta como lo vemos en un contrato, en una parte de los contratos que hace una oferta, una propuesta de un bien. Yo ofrezco venderle vasos a tantos pesos. Y tantos vasos ofrecemos y vamos al mercado de vasos donde vamos a tener fabricantes de cristal que van a ofrecer sus vasos y nosotros que vamos a demandar. En algo de lo que sí he dado muy en la tecla es, por ejemplo, con los productos perecederos. Perdón. Un antiguo profesor mío, en la Facultad de Ciencias Económicas, él de joven había sido pasante en el mercado de abasto. Perdón, hago una pausa por la tos. Un segundo. Perdón, ¿se me escucha de vuelta? Sí. Sí, profe, sí, perfecto. Sí, Sí. profe. Sí, profe. Gracias. Es distinta la dinámica, uno habla mucho más rápido y más en este sistema que en el aula presencial. Si bien la voz no hace falta forzarla tanto, pero hay un desgaste por otro lado. Más la alergia, perdón, disculpen esto. Lo que quería remarcarles, este ejemplo, este profesor que yo tuve, él decía que a las 5:27 de la mañana se producía el equilibrio en el mercado de abasto entre oferentes y demandantes. No sé si sería cierto, pero él lo decía. Y él explicaba que era la hora en la que los granjeros, los que tienen
las plantaciones de lechugas y hortalizas en las afueras de la ciudad de Córdoba, veían que ya sus mercancías, si no se vendían ahí, no se iban a vender y se iban a quedar pudriéndose. Y los verduleros de la ciudad ya estaban muy preocupados porque no iban a hacer tiempo para cargar, hasta sus tiendas, hasta sus verdulerías, preparar las mercancías y abrir a tiempo a la mañana. Entonces, a esa hora, 5:27 de la mañana, llegaban al equilibrio. Él, si lo había estudiado, ya había visto eso, que se estabilizaba el precio ahí. Hasta el día siguiente. Es un caracol, un prueba y ensayo, prueba y error, hasta que se logra estabilizar. Y esto es una cuestión de comprender de los mercados. Es un momento difícil, ustedes lo ven en la bolsa, los gritos, y discutiendo y empujando hacia arriba, empujando hacia abajo. No es fácil, pero llega a un punto donde logran el más alto nivel de satisfacción. Es decir, es una dinámica difícil, pero que nos logra encontrar siempre el equilibrio. Los mercados siempre encuentran su equilibrio. Siempre encuentran su equilibrio. Sigo con la presentación. Lo que vamos a ver ahora es una situación en la cual vamos a simular un desplazamiento de la curva de demanda. Lo que tengo es un aumento del nivel de los ingresos. Eso significa que voy a poder tomar más café. La oferta de café sigue siendo la misma. Se produjo hoy la misma cantidad de café que ayer, se empaquetó de la misma manera, la oferta es exactamente la misma. Solo que ahora los consumidores tenemos más ingresos, o se puso de moda y lo queremos más, se desplazó la curva de demanda hacia la derecha. Pasamos de la curva de 1 a la curva de 2. Eso nos va a llevar a un nuevo punto de equilibrio, el punto E2, en el cual vamos a tener mayores cantidades demandadas, la variación que ven entre Q sub 1 y Q sub 2, y a un precio más alto, Se desplazó hacia la derecha la curva de demanda, se traduce en un nuevo punto de equilibrio con precios mayores y cantidades mayores comercializadas. Acá vemos una situación distinta. Tenemos una curva de oferta que va a caer. Por ejemplo, hubo una helada y destruyó la cosecha de tomates. La demanda sigue siendo la misma. La gente sigue queriendo comer la misma cantidad de pizzas que comía ayer o de salsa de tomate en sus pastas. La demanda es la misma, no tenemos ningún dato que nos indique que cambió. Pero tenemos muchos menos tomates para llevar al mercado. Eso significa que esos tomates pasan a ser más escasos, se nos desplaza la curva de oferta porque se destruyó una parte de la producción, y nos vamos a la curva S2, donde vamos a tener menos comercializadas que antes, caemos de Q sub 1 a Q sub 2, y vamos a tener un precio mayor que la situación original. ¿Y ahora qué pasaría si tuviéramos dos movimientos? Por ejemplo, hay una sequía y al mismo tiempo se pone de moda el café. ¿La sequía cómo va a afectar? ¿Y cómo va a afectar que se ponga de moda el café? La situación original es la situación 1.
con la curva de demanda 1, la oferta 1 y este punto de equilibrio 1. Si se pone de moda el café, se va a desplazar la curva de demanda hacia la derecha, hacia D sub 2. Si hay una sequía, va a haber menos granos de café para moler, va a ser más raro, más escaso el café, va a caer la curva de oferta y vamos a tener menores cantidades comercializadas. Fíjense qué pasó con los precios y qué pasó con las cantidades en esta situación. Los dos movimientos que se produjeron, un desplazamiento de la curva de demanda y la caída de la curva de oferta, me llevan a un aumento muy grande de precios. Son dos consistentes que van a producir el mismo efecto en el precio y se van a potenciar uno al otro. Pero respecto a las cantidades, el desplazamiento de la curva de demanda me aumentaba las cantidades de las que el desplazamiento de la curva de oferta me las está reduciendo. Por eso presenta dos posibilidades. Yo no sé cuál de los dos movimientos fue mayor porque no tengo los números. Los podríamos tener y poner una formulación matemática, pero ustedes no la van a poder manejar con los instrumentos que habitualmente utilizan. Yo no sé qué va a pasar con las cantidades, porque podría más fuerte el aumento de la demanda, como en el caso 1, que determina respecto a la situación original un aumento de demandas, o podría ser más fuerte la caída de la producción, y entonces caerían las cantidades comercializadas. Las dos alternativas son posibles, porque tengo un resultado indeterminado en las cantidades. Tengo un movimiento de una curva que me lo lleva hacia crecimiento y otro movimiento de la curva de ofertas que me lleva a hacer caer las cantidades comercializadas. Pero lo que sí sé con certeza es que el precio va a subir. El precio va a subir, porque tanto el desplazamiento a la derecha de la curva de demanda y el desplazamiento hacia la izquierda de la curva de la oferta me llevan a aumentos de precios. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Perfecto. Bien, bueno. Estamos. Ahora vamos a entrar a otro concepto que es el que se llama la elasticidad de la demanda. A ver, pensemos en un resorte. Un resorte que mide 10 centímetros y del cual está colgando una pesita que que pesa 1 kilo. Una pesa de 1 kilo sostenida por un resorte que, si lo medimos, mide 10 centímetros. Si reemplazamos esa pesita de 1 kilo por una de 2 kilos, el doble, ¿cuánto va a pasar a medir el resorte? Con 1 kilo de peso medía 10 centímetros. Con 2 kilos de peso, ¿cuánto va a medir el resorte ahora? ¿Escuchó apuestas? ¿Nadie se anima? Vamos, despierten, están muy dormidos. Cita Carlen, bienvenida. ¿Cuánto pasaría a medir? El doble. Mide 5 por hora. No. Cuidado.
La respuesta es no sé, porque no saben si ese es les está faltando un dato que es lo que se llamaba en el colegio de secundario cuando veían esto, la constante del resorte. La constante del resorte me va a decir cuánto se va a estirar. Si fuera el resorte interno de un reloj y yo le duplicara la carga, se estiraría muchísimo. Si en cambio fuera un resorte, una suspensión de un vagón de tren, y yo le sumo 1 kilo más, no se mueve nada. Va a ser micrones que se va a mover, que se va a estirar. Entonces yo no sé, a menos que me digan qué clase de resorte es, cuál es su constante. Eso que vemos de la constante del resorte es lo que vamos a llamar la elasticidad de la demanda. Y la elasticidad de demanda me va a responder, primero que nada, si me conviene hacer una oferta y una rebaja de precios o no. O si me conviene subir los precios si soy comerciante. ¿Y qué efectos va a tener eso sobre la demanda? La elasticidad de la demanda es la fórmula en la cual tengo una división. En el numerador tengo la variación proporcional de las cantidades demandadas sobre, en el denominador, la variación proporcional de los precios. Es decir, ¿cuánto cambió la cantidad demandada? Q sub 2 menos Q sub 1, arriba sobre Q sub 1 y abajo la variación de los precios sobre el precio inicial. Por eso decimos variación proporcional. Aquí la tienen expresada de otra manera con los diferenciales. Si ustedes resuelven esa fórmula con números, con una tabla que les voy a dar, por ejemplo, van a ver que si les da mayor a 1 el resultado, la demanda es lo que se llama una demanda elástica. Si es menor a 1, vamos a tener una demanda inelástica, y si es igual a 1 es una elasticidad unitaria, una demanda unitaria. Cuando la demanda es inelástica, es decir, menor a 1, un cambio grande en el precio produce un cambio muy chiquito en las cantidades demandadas. Una gran variación de los precios produce poca o ninguna variación en las cantidades demandadas. Ejemplo, en términos generales, bienes primarios de consumo y sobre todo, por ejemplo, la leche del bebé. Un bebé toma, digamos, 6 mamaderas por día. Si la leche subiera un 20% su precio, ¿le quitaríamos una mamadera al bebé? No. Haríamos mi sacrificio de otra manera, pero no le quitaríamos la mamadera al bebé. Pero subió un 20%. Es inelástico. Y si bajara un 50% la leche, le damos 6 mamaderas, ahora bajo el precio de la leche un 50%. ¿Qué pasaremos a darle 9 mamaderas? Explotaría, chicos. No vamos a aumentar, vamos a seguir consumiendo las mismas 6 mamaderas. Suba o baje el precio. Por eso es una demanda inelástica. Y es más bien vertical la forma de esta curva de demanda. En cambio, es más bien horizontal cuando es elástica. Una pequeña variación en el precio, como lo ven en el gráfico, produce una variación más grande, más importante en las cantidades. Típico ejemplo, viene suntuarios de lujo, una entrada al cine. Le sube un poquito el precio del cine, dejan de ir. Baja un poquito, vamos masivamente. Una pequeña variación en el precio
se traduce en una gran variación de las cantidades demandadas. A lo largo de la misma curva, vamos a encontrar que ella no tiene la misma elasticidad todo el tiempo. Si ustedes se fijan, hay una parte que es más vertical, donde la demanda es más inelástica. ¿Por qué? Porque tenemos poco de ese bien. Mientras que hay otra parte más horizontal, en la parte de abajo de la curva de demanda, donde es muy elástica. Una pequeña variación del precio produce una gran variación en las cantidades comercializadas. Entonces, por un lado tenemos curvas que pueden ser más elásticas o más inelásticas, pero además la misma curva va variando su elasticidad a medida que cambian los precios. En una demanda elástica, los consumidores son muy sensibles al precio, y si subiera yo el precio, soy el comerciante, le subo el precio, ¿qué va a pasar? Si subiera el precio en una demanda inelástica, voy a perder ventas porque no van a ir los clientes, se me escapan, huyen. Mientras que si bajo el precio en esta entrada de cine, cuando tiene una demanda elástica muy fuertemente elástica, voy a ganar muchos clientes, voy a aumentar los ingresos, es bueno. La demanda es elástica y yo bajo el precio, no cambia nada. Maderas vendidas a este bebé. Mientras que si yo le subo el precio, el consumidor no va a dejar de comprar este bien y va a sufrir mientras sigue comprando casi las mismas cantidades. ¿Dudas hasta aquí? No, perfecto, profe. ¿Dudas? No, profe. Bueno, está muy raro esto. Ya van a venir para la próxima reunión, entonces, las dudas. Bienes inferiores. Vamos a los dos últimos temas de la unidad. De esto hay montones de actividades y ejercicios que les pido que los hagan, por favor, de esta unidad. Ya algunos empezaron a trabajar. Por favor, sigan trabajando. Hace falta mucha práctica porque los parciales y demás vienen ejercicios, viene práctica sobre esto, así que tienen que estar bien activos. En una clase presencial nos pasaremos esta clase teórica y después 3 o 4 clases haciendo ejercicios. Ahora, los tienen que hacer en su casa y enviármelos por la plataforma para que los podamos revisar. Bienes inferiores, ¿qué son? De la polenta. Es decir, aquellos en los cuales, si aumentan mis ingresos, en vez de aumentar la demanda, en vez de desplazarse hacia la derecha, la curva de demanda va a caer. ¿Por qué? Porque esos bienes los estoy comprando solo porque mis ingresos son bajos. Si tuviera ingresos más altos, no compraría ese bien. En época de crisis se aumenta la venta de paleta sanguchera y pernil de cerdo y de mortadela. Mientras que en buenas épocas bajan, porque en vez de comprar paleta sanguchera, compra jamón o jamón crudo. Bienes inferiores. Aumentan su demanda cuando los ingresos caen. Por el otro lado están los bienes de lujo. Cuanto más caro es, más lo queremos. Por ejemplo, automóviles deportivos de lujo, ahí tienen ejemplo las carteras Louis Vuitton o Hermès, todas esas cosas que cuanto más caro, más lo deseamos.
es el lujo. Diferencia, vale porque es caro. Ferrari no sería tan interesante si no costaran esos autos por lo menos $500.000. Y entonces, solo gente muy, muy, muy rica lo puede tener. Si Juan de los Palotes como nosotros pudiera comprarlo, los jeques árabes no le interesaría, no. Es el mismo auto, ¿ok? Señor. Le pasó en su momento a la casa Dior con la línea Pret-a-Porter, los trajecitos sastres después de la guerra. A ver, durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres habían salido y ocupado muchísimos puestos de trabajo y los mantuvieron después de la guerra. Y Chanel había sido quien había inventado un traje sastre para las mujeres. Las mujeres habían sufrido muy mucho del desastre, de la falta de moda, digamos. Piensen ustedes que lleva toda una generación que iba de la Primera Guerra Mundial, la crisis de 30, la Segunda Guerra Mundial, era vestirse como podía. Y aparecen estos trajecitos sastres para los jóvenes oficinistas o jóvenes profesionales, estar elegante, cómoda, para clase media. Y la casa Dior lanzó una línea de trajes sastres. Y casi se fue a la quiebra. ¿Por qué? Se descubrió que la demanda de ropa Dior cayó de una manera terrible. ¿Por qué razón? Bueno, porque la casa Dior era bien de lujo y las jóvenes oficinistas miraban boquiabiertas las vidrieras, pero no se animaban a entrar a comprar, porque no era tanto lujo el que había en el salón y se veían damas tan elegantes, princesas y demás, que ellas se miraban, no se veían adecuadamente vestidas para entrar a la tienda. Les daba vergüenza entrar a la tienda. Entonces no se animaban a comprar. Mientras que las damas, muy ricas y elegantes, de golpe, cuando vieron que apareció esta línea de ropa para jóvenes oficinistas, dicen que voy a llevar ropa de la misma marca que la secretaria de mi marido. Inaceptable. Dejaron de comprar Dior. ¿Qué tuvo que hacer Dior? Abrir un local del otro lado del río Sena. Por eso hay dos tiendas Dior en París, grandes. Una, Dior Rive Gauche, Rive Droite, orilla izquierda, orilla derecha del Sena. O sea, del otro lado del río. En una poner la ropa para oficinistas y en otro mantener a las damas elegantes para que no se tengan que cruzar. Y entonces una tienda con un formato diferente, no tan lujoso, más a un formato comercial habitual, en el cual una jovencita podía animarse a entrar con su ropa que tenía para salir con una vestimenta Dior. Fíjense cómo un bien de lujo valía porque era lujo, porque discriminaba. El día en que deja de discriminar, cae su demanda. Y ahora vamos a la intervención del Estado en la economía. El gobierno puede intervenir de muchas formas, las mejores ya las han visto, las han analizado las primeras actividades de la materia, con la reducción de costos de transacción y bienes y derechos de propiedad eficientes, pero también puede intervenir de otras formas. Una es poniendo precios máximos. Lo vivimos muchas veces aquí en la Argentina. El dólar tiene un precio máximo. Los precios máximos no funcionan, porque como ustedes ven en el gráfico, el precio máximo está por debajo del precio de equilibrio y no es un punto donde se corten las curvas de oferta y demanda. Al nivel del precio máximo va a haber un exceso de demanda, va a haber mucha gente demandando,
Y va a haber una contracción de la oferta, porque esto es lo único que se va a llevar al mercado. Nos pasó con el gas también, ¿se acuerdan? Que había escasez de gas frente a un exceso de demanda. Toda esta gente va a querer comprar y no va a encontrar bien. No va a encontrar el bien en góndola porque las empresas no lo llevaron, porque en realidad son muy pocas las empresas que tienen costos que les permiten producir a este nivel. Si el nivel de precio fuera este, sí habría más empresas que se podrían sumar, pero a este nivel solo estas poquitas. Por lo tanto, solo estas llegan al mercado y estas otras se paralizan y no pueden seguir produciendo porque sus costos son muy altos. Precios máximos comenzaron a nivel más bien moderno con Diocleciano. Puso precios máximos al pan. Ni él los pudo controlar, ni siquiera Diocleciano. Miren si los vamos a controlar nosotros en Argentina. ¿Y por qué no funcionan los precios máximos? En realidad pueden funcionar durante un periodo muy breve de tiempo y en la medida en que haya un verdadero y muy fuerte compromiso social. Pero si se tratan de extender en el tiempo, necesariamente fracasan. ¿Por qué? Porque en este exceso de demanda hay gente que antes podía comprar, pero ya no consigue el bien. Entonces está dispuesta a pagar este precio E, porque era el precio que valía según ella. No quiere pagar este precio el más bajo, quiere el bien, por un precio que para ella era justo. Y entonces van a hacer el mercado negro. Como tengo un exceso de demanda, voy a tener que racionar, va a haber desabastecimiento. Y cuando aparece el mercado negro, empezamos a volver a este valor. Entonces ustedes tienen un precio máximo del dólar y tienen por el otro lado un mercado negro del dólar. El famoso dólar blue, en el cual está a casi el doble que el precio fijado por el gobierno. Ese sería el valor E, y el precio fijado por el gobierno sería este, que genera el exceso de demanda. Que genera el exceso de demanda. Y lo más terrible es que todo este sector, esta superficie gris que tienen aquí, eso es irrecuperable. Directamente se dejó de producir. Se dejó de producir. Todo eso que antes sí se producía, ahora ya no se produce más. Es decir, hay hasta una destrucción de puestos de trabajo. Los precios máximos, les decía, no funcionan. Mediano ni en el largo plazo. ¿Pueden funcionar en corto plazo? Sí, en la medida que haya un muy fuerte compromiso. Pero no puede esperar que más allá de 2 meses funcione un precio máximo. ¿Y el precio mínimo qué es? Bueno, lo tienen acá a la derecha para comparar. El precio mínimo es lo opuesto, es un precio, lo que le llaman precio sostén. Se va a pagar como mínimo el litro de leche al productor tambero, tantos pesos. ¿Qué va a generar? Un excedente de oferta. Mientras que va a haber poca gente comprando el bien, va a haber muchos bienes en el mercado, pero a precios tan altos que la gente no los quiere comprar. ¿Y qué va a terminar ocurriendo? De vuelta a mercado negro. De vuelta a mercado negro, o que terminan tirando la leche los productores porque no la han podido vender. Bueno, esta ha sido la clase de hoy. Dudas, consultas. Vamos, aprovechemos. Estoy viendo cosas en el chat, algunas preguntas. Eh,
vi una cuestión sobre efecto renta y efecto sustitución. La señorita Nis. El efecto renta es la variación de los ingresos y el efecto sustitución, exacto. El efecto sustitución se da cuando varía uno de los bienes. El efecto renta es cuando varían los ingresos. No sé qué le quiso llamar, si te corto es un efecto dominó, no es ese el efecto dominó, y por lo demás, siempre va a depender del bien, claro, depende del bien, y de cómo lo perciban los consumidores. Perfecto, ¿Sí? perfecto, clarísimo. Profe, yo Bueno, tenía sí, una señor. duda respecto de las actividades para enviarlas por el aula virtual, Sí. que en ese como posteo que hizo usted para que las mandemos no se puede responder, o por lo menos a mí no me dejaba. ¿Ustedes que me habían enviado un mail o Sí, no? sí, sí, sí. Bueno, les pido que los otros, porque otras personas sí han podido, en teoría. No sé, si no, háganme una cosa, porque yo lo que hice fue cerré ese y abrí uno nuevo. O sea que no entiendo por qué, porque además yo he generado todos los otros y los otros me pueden enviar. Así que eso es raro, no lo entiendo muy bien. Si no, envíenlas por mail. Bueno, listo. Lo mejor es en el foro. Y si no, perdón, fíjese que hay unas cargadas que abrieron unos compañeros que tal vez han tenido el mismo problema que usted. Claro. Cárguenlas ahí. Bueno, Cárguenlas bueno, ahí que dicen para y entonces de ahí yo sigo. listo. Traten de hacer sus actividades. Por favor, es fundamental que hagan las actividades en este punto. El jueves no vamos a tener reunión sincrónica porque voy a estar teniendo que tomar exámenes. Nos han movido las fechas de los exámenes de mayo, estamos tomando todavía, así que la han movido varias veces la facultad con las cuestiones de los protocolos del COVID-19, así que no voy a poder estar el jueves. Así que lo que iba a ser previsto como horario de consulta lo vamos a tener el viernes por la tarde en un horario, creo que van a ser las 6 de la tarde, que se los voy a anunciar por el aula virtual, para que las dudas o inquietudes que tengan, porque a medida que empiecen a hacer las actividades deberían surgir de dudas. Hagan las actividades, por favor, se los encomiendo y cualquier duda, como les digo, por mail o el viernes en el horario de consulta. Bueno, muchas gracias. Sí, Gracias, profe. hasta luego, Gracias, señorita profe. Vida. Muchas gracias a ustedes por Gracias, su profe. paciencia. Muy claras sus clases. Hasta luego, gracias. Yo voy a subir esta clase más tarde. Hasta luego.